El Redmi Note 11, que por sus características esperarías que fuera un buen teléfono, pero no. Carece de potencia y carece de rendimiento. Es uno de los peores teléfonos que te puedes comprar de Xiaomi, pero no es culpa del Redmi Note 11. Es culpa de algo que lleva dentro y que le pesa, llamado capa de personalización MIUI, la cual en vez de mejorar el rendimiento como promete Xiaomi, empeora el rendimiento. En teléfonos como el Redmi Note 11, que tiene un buen procesador, pero no tan bueno para soportar la capa y el día a día de los usuarios. En aplicaciones tan sencillas como la Play Store, no tenemos un rendimiento que esperaríamos de un teléfono de $170 y que en su momento de gloria costaba más de $200. En juegos, por ejemplo Fortnite, que a pesar de que no es compatible, algunos dispositivos pueden abrirlo, pero en el Redmi Note 11 no es el caso. No lo podemos abrir, se queda congelado, y no solo se queda congelado el juego, se queda congelado el teléfono. Y tienes que esperar al mensaje de el sistema dejó de funcionar. Pero, ¿qué podemos hacer por el Redmi Note 11 para mejorar su potencia? Fácil, quitarle de adentro esa capa de personalización llamada MIUI y colocarle una Custom ROM, la cual gracias a que Xiaomi tiene una gran comunidad, gozamos de muchas ROMs. Una de las mejores y más conocidas, CR-Droid, por dar un mejor rendimiento en juegos y también en el sistema. Pero no estamos acelerando el teléfono, no estamos acelerando el procesador, no, el teléfono no se va a calentar de más. Entonces, ¿por qué el teléfono va tan rápido? Esto es gracias a que solo tenemos Android puro, lo esencial para funcionar. No tenemos capas de personalización pesadas, aplicaciones y animaciones innecesarias. Y la vívida prueba de que el rendimiento mejora es volver a probar Fortnite y ver qué pasa. Usaré un gamepad para estar más cómodo mientras grabo y, como pueden ver, a pesar de que no es el mejor rendimiento, el juego abre. Y esta es la parte más pesada, el lobby. Esto lo sé porque lo juego en la computadora y en el lobby me bajan los FPS. Pero ya estando en el mapa, el rendimiento es aceptable. Pero ya solo con que el juego abra y podamos jugar, se nota la gran diferencia de MIUI y Android puro. Porque el problema del Redmi Note 11, como pueden estar viendo, no es el teléfono, no es la RAM, no es el almacenamiento, no es el procesador porque no es de los mejores, pero es un procesador actual el cual nos debía de dar un mejor rendimiento, pero lamentablemente no nos los da. ¿Pero por qué? Por MIUI. Porque este teléfono hubiera sido un top venta si lo hubieran sacado con Android One, Android puro. Porque no entiendo a quién se le pudo ocurrir sacar el Snapdragon 680 con MIUI 13. Y no esperen que MIUI 14 venga a resolver el problema de MIUI 13. Porque si han leído y han visto los videos de MIUI 14, el único gran cambio que hay es en el launcher. Carpetas, iconos, con estilo iOS, iPhone, pero en cuanto a rendimiento no hay un gran cambio, porque si vieron la presentación de MIUI 14 verán que las mejoras de rendimiento están guardadas solamente para los Xiaomi con Snapdragon 800 generación 1 y generación 2. Para los demás Xiaomi solo va a ser una actualización más, la cual en vez de mejorar el rendimiento, lo va a empeorar. Y no sé quién esperaría MIUI 14, que lo único novedoso es Android 13, cuando tenemos unas custom ROMs, las cuales nos dan un mejor rendimiento con Android 13. Pero no todo es de rosas. Si no sabes qué es el root, el TWRP, el desbloquear el bootloader, el flashear un dispositivo, te recomendaría que no hicieras nada de esto. ¿Por qué? Porque te puedes quedar trabado en el logo y desesperarte. Y esto te lo digo no por ser malo, eso te lo digo porque nadie nace sabiendo de esto. Yo recuerdo a la edad de 13 años cambiarle de ROM por primera vez a mi Samsung Galaxy Young con Android 2.3.6 y quedarse en el logo. Y entrar en desesperación por no saber qué hacer. El instalar una ROM, desbloquear el bootloader es sencillo, si te animas a aprender. Pero si no aprendes y no te informas, se va a complicar y no vas a saber cómo resolver los problemas que conlleva este mundo. Si aún así quieres aprender, en mi canal ya he subido videos sobre cómo desbloquear el bootloader y cómo instalar el TWRP en el Redmi Note 11. Y ahora solamente te quedaría buscar las ROMs. ¿Y dónde las vas a encontrar? Te recomiendo Telegram. En grupos de Telegram
Te voy a dejar este grupo en la caja de los comentarios para que no tengas que buscarlo. Ahora, ¿cómo vas a aprender a instalar las ROMs? Buscando en YouTube y en el futuro en este canal. Y eso es todo lo que tienes que hacer para mejorar y sacar el potencial oculto de tu Redmi Note 11. Y ahora sí, hasta el siguiente video. Adiós.